Bueno, le damos la bienvenida al presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Nos está atendiendo desde un CTI, Gustavo Greco, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Placer estar por aquí. ¿Cómo Tenés- es, cómo está trabajar en un CTI por estas horas? Y bueno, con toda la atención puesta en los pacientes portadores de COVID, que son pacientes nuevos, pacientes que no conocemos, con nuevos desafíos desde el punto de vista estrictamente médico, eh, y con la atención puesta en el resto de los pacientes, además, ¿no? Porque la vida sigue y las personas con problemas críticos siguen llegando. Entonces, es un nuevo escenario, un nuevo desafío. ¿Están dadas las condiciones, por ejemplo, en el CTI donde tú estás para atender a todos o están que no dan abasto? ¿Los CTI no Bueno, dan abasto? no. Estamos en un momento en que la situación del sistema de salud es perfectamente continente para todos los pacientes que recibimos y particularmente la medicina intensiva del país, no en el que yo trabajo específicamente, no solo el que yo trabajo específicamente, sino todos. Podemos recibir a todos los pacientes que lo requieran. La asistencia es correcta, digna, para todos igual. Los pacientes que han fallecido ha sido porque lamentablemente no hemos podido salvar sus vidas, porque bueno, esto es parte de la realidad, esto es una enfermedad que provoca un fracaso multiorgánico muy importante, centralizado en el aparato respiratorio, pero con impacto multisistémico y que lleva a un desenlace fatal en un porcentaje importante de pacientes. De hecho, han pasado unos 25 pacientes por terapia intensiva en nuestro país, de los cuales han fallecido 7. Hay 13 aún que todavía están en terapia intensiva, entonces es un porcentaje alto que habla de la letalidad de este virus y del riesgo que se contrae cuando esta enfermedad afecta a algunas personas, Cuando, particularmente de mayor edad o con comorbilidades, como se ha dicho. cuando uno mira las cifras del Uruguay, se pregunta, ¿Uruguay está más cerca de España e Italia o está más cerca de lo que está viviendo Alemania? Hoy tenemos una situación que tiene un importante grado de incertidumbre. La foto al momento actual es de una sociedad, un sistema de salud continente y que no está ni por asomo en la situación de España o de Italia con sus sistemas de salud y particularmente con sus terapias intensivas desbordadas, desabastecidas, desmanteladas en cuanto a recursos humanos y con una mortalidad muy elevada para estos pacientes, producto de la altísima cantidad de pacientes que han tenido que asistir en poco tiempo, ¿verdad? No estamos en esa situación. Hoy, realmente, el ingreso y la salida de pacientes mantiene un número estable que nos permite dar una muy buena atención. Y eso creo que es un mensaje muy importante para la sociedad, porque el sistema uruguayo es sólido, el acceso universal de todas las personas es una enorme fortaleza de nuestro sistema. Miremos lo que pasa en Estados Unidos, que hay entre 30 y 40 millones de personas sin cobertura sanitaria y con otros mecanismos, bueno, con otro funcionamiento, y eso, digo, impacta, realmente impacta. ¿Cuál es nuestra preocupación? Que la pandemia todavía está en una fase de diseminación en la sociedad, que el virus y por tanto los enfermos que tienen cierto grado de complicación, que requieren una internación, no están siendo los enfermos de los sectores socioeconómicos más vulnerables. ACE tiene pocos enfermos, prácticamente no tiene enfermos, son puntuales los que llegan a ACE. Esto es una enfermedad que está aún en los sectores socioeconómicos mejor posicionados. Entonces, nuestro miedo es cuando llegue, cuando derrame y cuando esté toda la sociedad comprometida, que va a estar, porque va a llegar.
lo que estamos haciendo con este enorme esfuerzo del aislamiento social es retardar ese proceso, enlentecer ese proceso, permitirnos asistir dignamente a todos, pero va a llegar a todos. Entonces, el punto de equilibrio, la etapa donde realmente podremos decir como sistema de salud y como sociedad, es justamente cuando esto que yo acabo de describir, ¿no? Con una entrada y una salida de pacientes que mantiene un flujo estable, un volumen, una cantidad estable de pacientes, bueno, que eso se dé en todo el sistema y que eso pase también en el sistema público, porque ese es el termómetro, ese va a ser el termómetro, y todavía no llegamos a eso. ¿Y por qué usted dice que va a llegar? ¿Por qué va a llegar? ¿Qué es lo que no se está haciendo? Porque, a ver, el aislamiento social se está haciendo. El sistema de salud está dando respuesta. ¿Por qué usted dice va a llegar a los sectores más vulnerables? Porque la transmisibilidad del virus es muy alta. El enorme esfuerzo que se está haciendo, dicho sea de paso, con señales que nos inducen a bajar los brazos y creemos que son señales incorrectas, tenemos que estar muy alertas y no bajar los brazos con el aislamiento social. Todavía estamos en esa etapa. Inevitablemente va a llegar, porque el contagio, el contacto, los portadores asintomáticos, el movimiento social, por más poco que sea, va a trasladar hacia esos sectores, hacia todos, porque llegó de China hasta acá en 2 meses. Es así. Entonces, eso es inevitable. La estrategia país que compartimos es hacer este enorme esfuerzo para que eso se dé de una manera lenta, pausada, que nos permita a la comunidad adquirir inmunidad y al sistema de salud tener capacidad, no vernos superados, desbordados por un flujo de pacientes que lleguen en poco tiempo. Si logramos eso, lo evaluaremos dentro de algunos meses. Bueno, habrá sido un éxito la estrategia país llevada adelante entre todos. ¿Cómo ve la idea del Poder Ejecutivo que las escuelas rurales se pongan en funcionamiento y que la asistencia sea voluntaria y que ha significado, bueno, una discrepancia por parte de las gremiales de la educación que consideran que no están dadas las condiciones? Nosotros venimos abordando este tema, ¿sabes, Ana María? Nosotros tenemos una instancia de reunión diaria, coordinada desde el sindicato médico y con todas las sociedades científicas involucradas en la asistencia directa de pacientes. Todos los días nos reunimos a las 19 horas, compartimos todo lo que es el avance de la pandemia, los problemas asistenciales, qué está pasando en cada lugar. Ayer hicimos un abordaje específico de este tema, con participación de los colegas de la Sociedad de Medicina Rural del Uruguay, que son quienes tienen la derecha en este tema, ¿no? Que conocen el medio y son quienes están involucrados en la asistencia. Y bueno, ellos tienen una postura muy firme, que creen que no es el momento todavía de ir hacia el reinicio de clases, más allá de las condiciones que anunció el señor presidente, de la fecha y demás. Porque bueno, hay particularidades de la ruralidad y del trabajo en el sector rural de las escuelas, que hacen que pueda llegar a ser un riesgo, ¿no? Ellos nos transmiten, nos hemos contactado también con la Federación de Magisterio, de la cual hay comunicados muy interesantes para ver, para conocer además, porque esto nos llega por estas circunstancias, ¿no? Hablan de que, bueno, que el 80% de las maestras se trasladan en transporte, muchas de ellas desde la capital, en transporte colectivo, muchas de ellas desde la capital, que esas 900 a 1000 escuelas no todas tienen 2 o 3 niños, algunas tienen 40 niños o más, que les parece muy importante mantener la distancia social para evitar que el virus llegue a esos espacios, porque la capacidad de respuesta del sistema de salud no es el mismo en esos espacios, no es el mismo, hay muchas más dificultades logísticas para dar una buena asistencia, y una serie de puntualizaciones que nos parecen muy atendibles, por lo tanto, nosotros apoyamos eso, lo planteamos, y a ver,
me gustaría ser muy claro y preciso en cómo nos manifestamos y lo que decimos, porque yo tengo la impresión de que el país, la sociedad toda, está en una suerte de esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Una reunión permanente de discusión a través de plataformas virtuales donde todos vamos vertiendo opinión. Vertir opinión, dar puntos de vista, que no siempre tienen que ser, no siempre pueden ser coincidentes con las decisiones del gobierno, en un marco de respeto y sabiendo que quien tiene la palabra definitiva es el gobierno, no significa oponerse, confrontar, politizar o intentar torcer el brazo para imponer una verdad o tener un protagonismo que no nos corresponde. Son aportes, son puntos de vista, son visiones. Es el que está en el día a día, el que está en la escuela rural, el médico rural que es la única persona que asiste en un radio de 100 kilómetros a la redonda, como nos comunicábamos anoche con el amigo Ramón Soto. Bueno, es escuchar eso, esas voces. Y es entre todos llegar a la mejor conclusión y a la mejor decisión para el país. Y ellos dicen que todavía no están dadas las condiciones. Es así. Esto se basa mucho en lo que hablábamos al principio, ¿no? Esta fase de diseminación con una curva bastante plana, que era el objetivo, cuando se tomaron las medidas enérgicas, que se tomaron ya cuando habían 4 casos positivos en nuestro país, cuando hablábamos de tomar enérgicas medidas, se hablaba de cuarentena obligatoria, nosotros incluso lo planteamos con mucha fuerza ese tema, porque veíamos que la información que recibíamos de los países que habían precozmente impuesto medidas drásticas eran los que tenían mejores resultados sanitarios en el tiempo, ¿no? El gobierno optó por, en la misma línea, y las medidas que están planteadas, hacerlas de una manera progresiva y paulatina. El resultado está siendo bueno, y tenemos que pensar que tenemos una carrera de largo aliento por delante, donde tenemos que ir modulando los esfuerzos. Yo recién leía el informe de equipos consultores sobre el impacto en la sociedad y en el impacto en los trabajadores, en el estado de ánimo, ¿no? Comparado con el año anterior, y realmente la expansión de la tristeza, me impactó una frase que tenía el estudio, ¿no? La expansión de la tristeza, la incertidumbre, el miedo, el disfrute, el goce personal, cómo todo eso está retraído en este aislamiento, son cosas que tenemos que considerar, porque es parte de la salud. Y es tan importante que, realmente me interesa jerarquizarlo. El sindicato médico ha insistido mucho en el incremento de la cantidad de test. ¿Cuál considera que es el número ideal que hay que hacer? Qué buena pregunta, ¿no? El número de test ha pasado a ser una suerte de talismán sobre el cual se asienta la percepción de vamos bien o vamos mal en la estrategia país referido a la pandemia. En realidad, la cantidad de test que realiza nuestro país está condicionada por muchos factores. Primero, la disponibilidad. Es una tecnología que hemos debido incorporar, que tiene varios efectores, laboratorios privados, de mutualistas, laboratorios del Ministerio de Salud Pública, de la UDELAR y demás, que depende de tecnología importada, depende de insumos importados, que escasean en el mercado por razones de una explosiva demanda, porque esto está ocurriendo en todo el mundo, que para que se realicen requiere una logística muy, muy especial, con bioprotección para quien hace la extracción, con un traslado específicamente protocolizado para que el material genético del virus llegue al laboratorio y para que el laboratorio pueda darnos un resultado verídico, porque si no se respeta ese proceso podemos tener un falso negativo. Todo esto con un criterio restrictivo que venimos manejando los médicos, porque había pocos test, y con lo que planteamos con mucha fuerza al gobierno sobre el fin de semana, necesitamos una pauta clínica clara para saber a quién se lo vamos a hacer.
esto estuvo ahora a mediados de semana, expandiendo el criterio y siendo menos restrictivos en cuanto a las exigencias de síntomas para solicitar el test. Entonces, la cantidad de test resulta de todos esos factores. De la asistencia que yo hago a una persona que me consulta, y si me pide el test, porque se pide el test todos piden test, ¿no? Aunque vengan por cualquier cosa, pero se pide, el test siempre se pide. Entonces, esa interacción con una pauta clínica clara, escrita, nos permite decir sí o no con un fundamento, además de la interacción. Con una logística aceitada, nosotros planteamos que tiene que haber un funcionamiento en red de los laboratorios para que si el laboratorio de la mutualista A no tiene disponibilidad porque se quedó sin reactivo, se lo haga la mutualista B y viceversa, pero que funcione en red. Eso es lo que esto es lo que se está trabajando para que haya más test, que no se frenen por esas circunstancias, ¿no? También lo planteamos para los recursos humanos, ese funcionamiento. Entonces, el número de test que se hacen al final del día depende de la cantidad de pacientes sospechosos, de las solicitudes, que ahora se expanden, de la logística y la disponibilidad de laboratorios. Entonces, el resultado de test es de los test que Uruguay va a tener, es producto de todo ese conjunto de cosas. Y nos va a situar en el ranking, tenemos muchos test, más test. No tenemos recursos ilimitados o grandes recursos como para hacer un testeo masivo a personas asintomáticas, no en esta etapa, no parece, debería de hacerse y en lugares seleccionados debería hacerse. Ya es un incremento considerable de los criterios para realizar el test, el cambio en el protocolo y los síntomas que se consideran necesarios para indicarlo. Entonces, vamos a ir avanzando. No hay un número específico, no se puede decir se necesitan 1000 por día. Es al revés. El número es el resultado de la política sanitaria y no un objetivo en sí mismo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que cambiar como concepto, porque que hayamos pasado de 145 a 300 y algo, a 400 y a 700, no es quiere decir que estamos haciendo las cosas mejor. Pero no porque el número es el resultado de hacer las cosas mejor. Tenemos que preocuparnos de hacer las cosas mejor desde el punto de vista médico para que el número en consecuencia aumente. Pasó también que no estaba claro quién pagaba y eso hizo que se retasearan los, porque los servicios médicos decían, bueno, pero ¿y quién paga esto? A ver, Don Dinero está presente en todos, ¿no? Y Don Dinero, en esto que estamos viviendo, en el mundo, tiene una jerarquía brutal, porque trasciende a los aspectos sanitarios, trasciende a este bloqueo de la economía, estos motores que marchan apenas moderando, como usó la señora ministra de Economía, esa analogía de mantener los motores. Es mucho dinero todo esto, una retracción que se estima en varios puntos del PBI para costear todo esto. El dinero está presente y es inevitable que esté. En los test también está, porque los test cuestan dinero. Y de alguna manera, el impacto económico de la crisis tiene que ser incorporado, y dentro de la crisis del costeo de los test, tiene que ser incorporado al costo económico que esto va a tener. Las cifras en testeo que maneja el Ministerio de Salud Pública rondan las varias decenas de millones de dólares, solo por test. Entonces no es un tema menor. Y plantear que minimizando el tema económico como que es una limitante o que por esto no ser... sí, claro, pero hay que definirlo y hay que resolverlo. Entonces, ¿cuáles son las definiciones políticas claras y precisas? Estamos en una crisis sanitaria, una pandemia mundial que puede tener un alto costo en enfermedad y muerte en nuestra sociedad. El gobierno asume la responsabilidad y prioriza el abordaje de esta situación que le tocó a pocos días de asumir,
y no pone restricciones económicas en este sentido. Y esto fue dicho específicamente en la reunión que se mantuvo el día martes con todos los prestadores de salud. Esto se asume desde el gobierno y se paga desde el gobierno, por los mecanismos de vía FUNASA que los prestadores de salud y el gobierno tienen. Pero no puede ser el dinero una limitante para que aquel ciudadano que necesite un test no lo tenga. Eso es inadmisible. Y sí. En palabras del propio secretario de Presidencia, el doctor Alberto Delgado, quien necesite un test lo tiene que tener. Y bueno, y ese es el criterio con el cual nosotros nos manejamos. Esto que está planteado hoy invita, mi criterio, a algunas reflexiones. Por un lado, ¿cuánto invierte Uruguay en ciencia y tecnología? Menos de un 1%. A veces hablamos de países donde la inversión en ciencia y tecnología supera el 6% del Producto Bruto Interno, y después la importancia de la infraestructura tecnológica. No lo sé, pero me imagino que países como Alemania tienen capacidad para tener esos reactivos sin necesidad de tener que salir a pelearla en el mercado internacional. Vendeme reactivos que los necesito para hacer los test. Bueno, es una pregunta un poco larga. No, pero es así. Digo, de hecho, el trabajo de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur va en ese sentido, en generar tecnología propia para tener independencia de la industria internacional para poder realizar los test. Esa es la esencia del trabajo de los laboratorios de investigación de la Universidad y del Instituto Pasteur, que nos den independencia. La ciencia y tecnología, la inversión en ciencia y tecnología es independencia, es soberanía. Y realmente hay que plantearlo así y hay que pensarlo así. ¿Cómo se evalúa desde el sindicato médico la actuación del Ministerio de Salud Pública y la actuación de ACE? A ver, nosotros con el Ministerio de Salud Pública tenemos un muy buen diálogo. Nos hubiera gustado tener más interacción en cuanto a la integración de comité o estructuras de análisis y toma de decisiones permanentes, no porque nos corresponda, sino para tener un ámbito más fluido y dinámico donde volcar nuestros puntos de vista. Entendemos que como organización gremial tenemos capacidad de llegada y de traslado de puntos de vista del médico de a pie, ¿no? Que necesariamente tienen que ser escuchados en estas circunstancias, y al revés, las decisiones que se toman a nivel de despachos ministeriales y que tienen una política macro tienen que operativizarse y llegar al médico de a pie. Entonces, nos ha costado mucho tener ese rol, una participación más activa dentro de lo que ha sido el manejo de esta crisis. Entendemos que la visión sobre el rol del Ministerio de Salud Pública pasa por reclamarle, como hemos reclamado, una actitud más enérgica, más activa. Estamos en una guerra, necesitamos directivas centralizadas, enérgicas, contundentes, claras, precisas, de tal manera que homogeneicemos conducta, que las instituciones, cada una con su protocolo, cada uno, este es el protocolo, estas son las acciones que tenemos que hacer, reclamamos eso porque necesitamos eso, porque es la manera de afrontar con equidad una situación tan dramática. ACE sufrió el proceso de transición tardío, además, porque no solamente tuvimos la transición política con el cambio de gobierno el 1 de marzo, sino que las autoridades de ACE tomaron funciones el 20, por ahí, no recuerdo exactamente la fecha. Entonces, claro, entraron a la cancha en medio de este lío, a poner a punto la institución. Obviamente el directorio anterior ya había encaminado acciones, pero bueno, era un directorio de salida y esto es un directorio que entra, y
parte de nuestro posicionamiento firme para una cuarentena era dar tiempo, a través de un aislamiento social estricto, dar tiempo al sistema, y particularmente dos cosas, ¿no? A ACE, que es donde tenemos el mayor miedo por la vulnerabilidad de la población que asiste, y el incremento en la capacidad de testeo para poder afrontar con esa herramienta la pandemia. Bueno, la herramienta válida que teníamos en ese momento, ya en los primeros días, era, además del análisis de la información internacional, era: hagamos una cuarentena enérgica, frenemos esto, aplanemos la curva y demos tiempo al sistema y a todas las estructuras a prepararse para que no pierdan vida uruguayas y uruguayos que pudiéramos salvar. Las medidas han sido efectivas, se logró el objetivo previsto, digo, se aplanó la curva, como decía al principio, tenemos un sistema hoy que está muy continente para esto. ACE sigue preparando sus estructuras, intentando incrementar sus camas de terapia intensiva, haciendo llegar, obviamente son 900 centros de salud, hospitales, policlínicas, expandidos por todo el país. La bioprotección, los insumos de bioprotección tienen que llegar a cada rincón, el alcohol gel, los guantes, las mascarillas. Hay un problema enorme de logística por la magnitud de la institución, para que todo esté en igualdad de condiciones en el país. Que bueno, sabemos que las autoridades entrantes están intentando hacerlo, dialogamos con ellos. También planteamos nuestras discrepancias, por ejemplo, una reunión que mantuvimos la semana pasada, trasladamos nuestro punto de vista de que los centros comunitarios y de medicina familiar comunitaria, esos 70 a 90 centros que por razones de bioseguridad se cerraron para redistribuir personal y demás, entendemos que tenemos que volver y estar presentes en la comunidad, cuidando la bioseguridad, por supuesto, pero reorganizando, porque no podemos retraernos tanto, porque nuestro miedo y nuestro énfasis en los próximos días, ya lo adelanto, es que la salud no pierda de vista al resto de la salud, al resto de las cosas que hacen a la salud, ¿no? Y le iba a que siguen preguntar, ocurriendo. La Federación Uruguaya de la Salud, la gremial, está muy preocupada y denuncia el envío al seguro de paro a esta altura de más de 900 trabajadores. Desde el sindicato médico, ¿se apoya la FUSO? ¿Se entiende lo que han hecho las mutualistas de mandar el personal no médico al seguro de paro? Bueno, pero es consecuencia de esto, claro que apoyamos, estamos totalmente de acuerdo con ellos. Estamos en una situación de pandemia donde no parece razonable el envío de trabajadores al seguro de paro, pero todo el sistema ha retraído al mínimo su actividad asistencial. Cirugías, policlínicas, control de pacientes, todo se ha retraído al mínimo. Entonces, el foco ha estado puesto, con buen criterio, en la patología COVID-19. Es absolutamente imprescindible que volvamos a poner el foco en todo, que ese foco se expanda y otra vez pensemos cómo sostener esa actividad, cómo sostener la asistencia. A ver, una cirugía cardíaca que se difiere no puede resultar en un paciente que infarta dentro de 2 meses porque no se operó hace 2 meses, porque su condición clínica en ese momento era estable, ¿no? Entonces, el envío de trabajadores al seguro de paro es consecuencia de esto. ¿Pero las mutualistas están recibiendo menos dinero? ¿Están perdiendo dinero? Bueno, al retraer toda la actividad, por ejemplo, todos los copagos, tickets, toda la actividad esa, no olvidemos que los copagos son un 8% del ingreso de las mutualistas, todo eso se retrajo. Al pasar trabajadores al seguro de paro, todo este freno de la actividad, recordemos que el financiamiento vía JUNASA tiene una pata importante con el aporte de los trabajadores en relación de dependencia. Entonces, todo eso también se ha retraído y muchísimo. Sí, sin duda que están sintiendo un impacto económico, que acompaña el impacto económico del resto del país, obviamente, pero hay un componente específico de la salud. Nosotros entendemos que es absolutamente imprescindible mantener un equilibrio y que volvamos a poner foco en todo. A ver, aquí en la terapia intensiva donde yo trabajo,
toda la actividad está restringida, las visitas, los informes son telefónicos, han sido decisiones que se han tomado para minimizar la circulación, ¿no? Y es muy difícil hablar de vida o muerte por teléfono con una madre, con un padre o con un hijo, y tomar decisiones de vida o muerte de esa manera. Entonces, tenemos que repensar, porque como dije, esto es de largo aliento, y no podemos sostener este aislamiento social que lleva a situaciones humanas que son insostenibles, bien, porque digo, realmente hay que contemplar todo. Gustavo Greco, gracias por la entrevista, ha sido un gusto. Nos vemos por este medio o por el que sea en cualquier momento.